Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro estudio, nuestra predicación del día de hoy. Vamos a estudiar Mateo capítulo 5, versículo 8. Si me acompañan, por favor, para leer el versículo en Mateo 5, versículo 8 dice: Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este versículo, hermanos, en su contexto, vemos que nuestro Señor no escribió estas bienaventuranzas al azar. No es que Él haya ido al Sermón del Monte y de repente dijo, no, pues se me ocurrió que hay que ser pobres en espíritu, después llorar, después hasta decir todas las bienaventuranzas. No, hermanos, no, esto no fue al azar. Hay una continuidad en ellas. El pastor Martin Lloyd-Jones comenta, voy a citar unas palabras que dijo Martin Lloyd-Jones, cito: las bienaventuranzas son como una montaña. De un lado están las primeras tres, al llegar a la cumbre se encuentra la cuarta, al otro lado de la montaña encontramos las otras cuatro. Si se dan cuenta, hermanos, usando este ejemplo que dio el pastor Martin Lloyd-Jones, dice que las primeras tres aventuranzas están de un lado, pero estas tres primeras, la del versículo 3, 4 y 5, tienen que ver con nuestra necesidad, Por ejemplo, vean ahí en el versículo 3 de Mateo 5, dice que somos pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es una persona que no puede darle nada a Dios más que nuestro pecado. Hay una necesidad. Somos pobres, somos mendigos, estiramos la mano por algo, hermanos. Después el versículo 4, lloramos por nuestra condición espiritual. Una vez que somos pobres, que reconocemos que no tenemos nada, lloramos por esa situación espiritual en la que estamos. Y esto, hermanos, nos lleva a dejar nuestro pecado. Versículo 5 dice que somos mansos. Nos sometemos a Dios por entender nuestra verdadera naturaleza de pecado, hermano. Entonces, podemos observar que estos tres versículos, el primer lado de la montaña, hermanos, y está hablando de nuestra necesidad. Nosotros tenemos una necesidad. Una vez que comprendemos nuestra necesidad, dice Martin Lloyd-Jones, que subimos a la montaña y en la cumbre llegamos al versículo 6. Al versículo 6 está la cumbre donde Dios satisface el hambre y sed de justicia. ¿De quién? De los pobres en espíritu, de los que lloran y de los mansos. Ahí estamos en la cumbre, Dios satisfaciendo nuestra necesidad. Y dice Matthew Lloyd que del otro lado de la montaña, a partir del versículo 7 en adelante, las bienaventuranzas se pueden ver como el resultado de la satisfacción. Una vez que somos saciados, en el versículo 6, nos volvemos, versículo 7, misericordiosos, versículo 8, de limpio corazón, versículo 9, pacificadores. Después de esto, hermanos, hay un resultado. El resultado se ve desde el versículo 10 hasta el versículo 12, que es la persecución. Nos van a perseguir, hermanos, por causa de la justicia. Esta es la montaña que se forma, hermanas. Esta es la montaña que usaba Martin Lloyd-Jones como ejemplo para describir las bienaventuranzas, para describir que tienen una continuidad y que forman una montaña, hermanos. Ahora, nosotros estamos en la parte del resultado. Ya hemos estudiado unas bienaventuranzas y ahora vamos a estudiar el versículo 8, en la parte del resultado que dice: bienaventurados los de limpio corazón,
porque ellos verán a Dios. Noten, hermano, que este verso empieza con la palabra bienaventurados. La misma palabra que se ha ocupado en los versos anteriores, desde el versículo 3 hasta el versículo 8, se ha ocupado la misma palabra, bienaventurados. Y la idea de esta palabra es el gozo genuino, una satisfacción muy profunda, un gozo muy grande que no depende de algo externo, sino que fluye, como dice el versículo 8, de un limpio corazón. Estas actitudes, hermanos, las bienaventuranzas son actitudes en nuestras vidas. Estas actitudes apuntan a algo interno, nunca a algo externo. Nunca van a depender estas actitudes de que si tienes dinero, si estás bien con tu familia, que si estás bien de salud, en el trabajo o cualquier cosa externa, nunca dependerá de eso. Estas actitudes de las bienaventuranzas apuntan a una manera de pensar, a una disposición interna. Recuerden, hermanos, que estas actitudes son sobrenaturales. Solamente las puede producir el Espíritu de Dios. El hombre no puede decir, hoy voy a ser limpio de corazón y ya es limpio. No, hermanos, no se puede. Esto es algo sobrenatural. Esta es una obra del Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 8, satisfechos o gozosos los de limpio corazón. ¿Qué quiere decir limpio de corazón, hermanos? ¿A qué se refiere con la palabra limpio de corazón? Bueno, la palabra limpio viene de la palabra griega kataroi, que quiere decir puro, pureza o limpio. Nota que debemos de ser puros de corazón. Esa es la idea, hay que ser puros de corazón. Y la palabra, hermanos, la palabra corazón, traduce la palabra griega cardia. Esta palabra, hermanos, no se refiere al órgano interno, no. Nuestro Señor Jesús no está diciendo que los gozosos serán las personas que tienen un corazón limpio, un corazón sin problemas, un corazón saludable, puro físicamente. No, hermanos, eso no está diciendo, no se refiere a eso. Aquí se refiere, hermanos, cuando habla del corazón, se refiere al hombre interior. Esta palabra de cardia se puede traducir como corazón, mente, deseo, voluntad, el ser interior. A eso se refiere, hermanos. Nosotros podemos ver en las Escrituras que cuando habla del corazón se está refiriendo a la mente del ser humano, a lo que él es internamente. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, varios versículos que sustentan esta idea, para que veamos cómo el corazón se refiere a la mente, no como nosotros los mexicanos tenemos el concepto del corazón y solamente lo apuntamos a lo emocional. No, hermanos, el término es muy grande y vamos a ver varios versos, ¿ok, hermanos? Entonces, vamos a ver qué tal bueno eres en el esgrima bíblico, hermanos. Vamos a ir un poco rápido para abarcar todos los versículos y nos dé tiempo, ¿ok? Vamos a empezar con el primer versículo. Acompáñame a Lucas 5, versículo 22. Lucas 5, versículo 22 dice, Jesús entonces, noten, hermanos, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Nota, hermano, cómo aquí la palabra corazón se está aplicando a la mente, a nuestros pensamientos. El Señor conocía los corazones apuntando al pensamiento.
conociendo, dice el versículo 22, conociendo los pensamientos de ellos, les pregunta, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Se dan cuenta cómo el corazón está apuntando a la mente, al pensamiento? Otro ejemplo rápidamente, hermanos, ahí mismo en Lucas, pero ahora el capítulo 21, versículo 14. Lucas 21, versículo 14 dice, vean, proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa. Ahí, mis hermanos, la primera palabra que se utiliza, proponer, también se puede traducir como determinar, determinar. Entonces está diciendo, determinad en vuestros corazones. Aquí está hablando de una voluntad, de algo que vas a determinar, de algo que quieres hacer. Es una voluntad, hermanos. ¿Ok? Otro ejemplo rápidamente, acompáñame a Juan capítulo 16, versículo 6. Juan capítulo 16, versículo 6 dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora aquí, hermanos, ya no está apuntando al pensamiento, sino ahora se está usando a lo emocional. La palabra corazón se está llevando a lo emocional. Entonces, nota, hermano, que el corazón es el lugar donde sentimos, donde pensamos y donde tomamos decisiones. Ese es el corazón, hermanos. Entonces, la manera más apropiada para definir el corazón en términos bíblicos, hermanos, es la persona interior. Es la persona interior. ¿Por qué? Porque la conciencia también es parte del corazón. ¿Ok? Acompáñame rápidamente a Hebreos 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Vean, hermanos, noten, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Se dan cuenta, hermanos? Purificados los corazones de mala conciencia. Por así decirlo, hermanos, la conciencia también se encuentra en el corazón. Entonces, no estamos hablando del órgano físico, sino de lo que eres en tu interior, de lo que somos en nuestro interior, hermanos. Ahí mismo en Hebreos, pero unos capítulos atrás, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 12, vean lo que dice. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, un pasaje muy conocido, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, vean, y las intenciones del corazón. El autor de Hebreos, hermanos, está hablando de cómo la palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta revelar nuestros motivos. Dice, y las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? La palabra revela hasta lo más profundo de tu corazón, hasta esas intenciones, hasta saber el por qué haces lo que haces. Ese es el corazón, hermanos. ¿Se dan cuenta? Ahora, acompáñame al Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y dice, y Él te concederá las peticiones o los deseos de tu corazón.
Nuestros deseos, hermanos, también están involucrados cuando hablamos del corazón. ¿Se puede dar cuenta, hermano, que el corazón eres tú? Fuera de lo físico, el corazón habla de todo lo que es una persona en su interior. El término, hermanos, del corazón es un término muy amplio. La Biblia usa el corazón en ese término tan extenso, hermanos, tan extenso, que puede llegar hasta lo más profundo de tu vida. Podemos decir que es la parte inmaterial de ti. Lo material es lo físico, todo lo que puedes ver, lo físico. Pero la parte inmaterial de ti es el corazón que se está refiriendo las Escrituras. Ese es el corazón. Esta palabra de corazón, hermanos, en el Nuevo Testamento se utiliza 156 veces. Y podemos ver que es un concepto bíblico de suma importancia, hermanos, ya que involucra todo lo que tenga que ver con el ser humano. Acompáñame a otro versículo en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Proverbios, capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Podemos ver el corazón como el centro de control, el centro de la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí mismo en Proverbios, pero ahora en el capítulo 23, versículo 7, Proverbios 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así como es el pensamiento en tu corazón, tal es él. El corazón revela quién eres. Por fuera puedes ser de una manera, puedes aparentar algo, pero al final el corazón va a revelar tu verdadera identidad. Al final el corazón va a revelar quién eres tú. Tú puedes aparentar estar feliz, pero dentro de ti estás amargado, estás enojado. Tú puedes aparentar ser una persona honesta, pero dentro de ti codicias las cosas de los demás. La realidad, hermanos, de todo ser humano es que tenemos un corazón perverso, un corazón sucio, un corazón enfermo. Esa es la realidad, hermano. Realmente el pensamiento de nuestro corazón va a revelar quiénes somos nosotros. Y nosotros somos gente pecadora, gente perversa, gente con un corazón sucio y enfermo. Y eso lo sabía Dios, hermanos. Lo sabe Dios. Acompáñame a Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, versículo 9, dice así, hermanos. Un pasaje igual muy conocido. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo lo que involucra el corazón, dice, es perverso. El corazón es más perverso que todas las cosas. El corazón involucra la perversidad, y en esa perversidad están nuestros deseos, están nuestros pensamientos, está nuestra voluntad, están nuestras motivaciones. Todo está lleno de pecado. Para los ojos de Dios, hermanos, no importa lo de afuera, sino lo de adentro. Lo de adentro es lo que importa, es lo que realmente vale delante de Dios. Por supuesto, hermano, que lo de afuera importa, claro que sí importa, siempre y cuando sea un reflejo
de lo interior, hermano. Siempre y cuando refleje genuinamente cómo somos el interior. Así va a importar lo de afuera, hermanos. Pero nosotros, como seres humanos, podemos engañar a quien sea, menos a Dios. Él conoce realmente cómo somos. Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón, las verdaderas intenciones de todo lo que somos nosotros como ser humano. Recuerda, hermano, la historia de David. David, cuando mató a Urías y tomó su mujer Betsabé, ¿recuerdas esa historia? Bueno, ahí vemos que David pecó. David mostró lo que realmente era en su corazón. Sin duda, David decidió, no lo pensó dos veces y decidió pecar en contra de Dios. Aparentemente, hermanos, no pasó nada. ¿Por qué? Porque pasaron los días, no pasaba nada, pasaron los meses, tampoco pasaba nada, hasta que llegó el profeta Natán. El profeta Natán se presentó con David un día y él llegó y le explicó una parábola. Esta parábola decía que alguien se había robado una corderita cuando el pastor tenía muchas más. Y David, hermanos, sin darse cuenta que se estaban refiriendo a él, David dijo: tenemos que juzgar a ese perverso. Tenemos que hacer algo en contra de ese perverso que se robó a la corderita. Hermanos, David se estaba engañando a sí mismo. Él pensaba y él decía: bueno, no ha pasado nada, yo sigo bien con mis pecados, pequé, no pasa nada. Pero hermanos, Natán le dijo: David, tú eres aquel hombre, tú eres el hombre que se robó esa corderita. Y así somos, hermanos, así somos. Nos engañamos a nosotros mismos cuando sabemos lo que hicimos. O quizás a veces sí no nos damos cuenta de nuestro pecado hasta que alguien viene y nos dice de lo que estamos haciendo, hermanos. Pero hermanos, la realidad es que nosotros nos engañamos. Dice Jeremías ahí en el versículo 9 del capítulo 17, ¿quién conoce el corazón? ¿Quién lo conoce? Vean el versículo 10, ahí abajo, versículo 10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce el corazón? Dice: yo, Jehová. Él conoce nuestros motivos, Él conoce nuestra mente, lo que queremos y lo que no queremos. Él conoce absolutamente todo de nosotros, hermanos. Absolutamente todo. No podemos engañar a Dios. Puedes engañar a quien sea, menos a Dios, porque Él te conoce. Él sabe cómo eres realmente en tu corazón. Dios, en su misericordia, hermanos, nos enseña a través de su palabra cómo está nuestro corazón, cómo verdaderamente es el corazón del ser humano. Y vean, hermanos, acompáñame a Mateo 6, versículo 21. Mateo 6, versículo 21. Igual un pasaje conocido dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón, dice el Señor. Aquí nuestro Señor está hablando directamente del dinero. En su contexto está hablando del dinero. Entonces, lo que está diciendo el Señor es: como uses el dinero, se reflejará en dónde están tus prioridades en la vida. Tú puedes decir mil cosas respecto al dinero. Tú puedes decir que quieres ayudar a los pobres, que quieres ayudar a la iglesia, que quieres ayudar a casas hogares,
etcétera. Tú puedes decir 1000 cosas, pero realmente ve cómo está tu cuenta de banco. Ahí te darás cuenta qué es lo que te importa. ¿Qué es lo que te importa? Así es nuestro corazón de perverso, hermanos. Cuando enfocamos nuestra mirada al dinero, primeramente. Otro pasaje famoso, hermanos, es Mateo, ahí mismo en Mateo, pero ahora el capítulo 12, más adelante. Mateo 12, versículo 34 dice, igual pasaje conocido, Mateo 12, 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú puedes fingir algo, pero cuando estás con alguien de confianza, ahí realmente se ve quién eres. ¿Por qué? Porque vas a abrir tu corazón, vas a abrir tu verdadera fachada, por así decirlo. De la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando estás con alguien de confianza, expresas lo que hay en tu boca verdaderamente. Sabes cómo eres verdaderamente, hermanos. Así podemos ver cómo es nuestro corazón. Un corazón quizá perverso. Acompáñame a otro pasaje en Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer del 21 al 23. Marcos, capítulo 7, versículo 21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres, o sea, estamos hablando aquí en general, hermanos. Cuando se dice la palabra a los hombres, estamos hablando en general. No es algo de género. No son solo los hombres, sino también las mujeres. En general, el corazón del ser humano, dice, continúa diciendo el pasaje, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23, vean, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Salen del corazón. Así somos, hermanos. Esta es nuestra verdadera naturaleza, hombres pecadores, hombres que se dejan llevar por sus malos pensamientos, por los adulterios, por las fornicaciones, por el engaño, por la lascivia. Este es nuestro corazón, hermano. Y nos está contaminando, dice, y contaminan al hombre. Rápidamente, hermanos, otro pasaje en Génesis 6, versículo 5. Génesis 6, versículo 5. Recuerden, hermanos, que les dije que íbamos a hacer esgrima bíblico ahí, estando viendo todos los pasajes para entender realmente cuál es el corazón. ¿Cómo es el corazón del que está hablando el Señor en Mateo 5, en la bienaventuranza? Génesis 6, versículo 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, vean, de ellos era de continuo solamente el mal. En este pasaje, hermanos, se está hablando de la época de Noé, donde el corazón de todos, dice la Escritura, era el continuo el mal. Era hacer continuamente el mal. Ese era su corazón de todos estos hombres. Si conoces la historia de Noé, tú puedes decir, qué bueno que Dios acabó con todos estos hombres malos y perversos. Qué bueno que Dios destruyó a estos hombres que solo piensan en el mal en su corazón continuamente. ¿Qué crees, hermano? ¿Qué crees? Tú también eres así. Tu corazón también piensa continuamente en el mal. En esta historia, Dios salvó a Noé, sí. Solamente Dios salvó a Noé y a su familia. En total eran 8 personas las que Dios decidió salvar. A nadie más. Pero la realidad, hermanos, es que su corazón no cambió. Siguió siendo un hombre pecador delante de Dios. Noé y su familia siguieron en pecado. Su corazón no cambió.
Dice ahí mismo en Génesis, hermanos, pero ahora el capítulo 8, Génesis 8, versículo 21 dice, Génesis 8, versículo 21, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Vean, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios sabía que el corazón del hombre siempre era malo. Siempre es malo el corazón del hombre, dice, desde su juventud. A partir del pecado de Adán, el corazón del hombre no ha cambiado. Sigue siendo malo, sigue siendo perverso. La pregunta que podemos hacer aquí, hermanos, es, ¿desde cuándo el hombre es malo? ¿Desde qué edad es malo el hombre? Bueno, en este pasaje de Génesis dice que desde su juventud. Pero, hermanos, hay otros pasajes que nos abren la idea de desde cuándo el hombre es malo. Acompáñame rápidamente al Salmo 58. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Dice así. Vean. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La maldad está desde que nacemos, hermanos. Y así toda nuestra juventud, así toda nuestra vejez, hasta morir. Nuestro corazón es un corazón perverso desde que nacemos. La verdadera raíz del pecado, hermanos, la verdadera raíz del pecado en el ser humano está en nuestro corazón. En otras palabras, somos nosotros mismos. La verdadera raíz del pecado somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo es posible tener un limpio corazón? Como lo dice el Señor en Mateo 5:8. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si hemos visto que el corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Cómo es posible tener un limpio corazón? ¿Cómo se puede pasar de tener un corazón contaminado, de un corazón sucio, a un corazón limpio y puro delante de Dios? ¿Cómo se puede pasar, hermanos? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo? La respuesta a esta pregunta es, hermanos, es que no hay solución para el corazón. No hay solución. Necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo, hermanos. El corazón que tenemos está lleno de pecado, está podrido. Entonces necesitamos uno nuevo. Acompáñame rápidamente a Jeremías 13, versículo 23. Jeremías 13, versículo 23. Vean lo que dice. Versículo 23 de Jeremías 13. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Detengamos ahí, hermanos. Lo que está diciendo es que el etíope puede cambiar su piel como el leopardo puede cambiar sus manchas. La respuesta a esto es imposible, hermanos. Una persona no puede cambiarse la piel, ni mucho menos un leopardo sus manchas. La respuesta es imposible. Vean lo que dice el texto. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Respuesta, no podemos hacer el bien. Imposible, hermanos. Así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, ni el etíope su piel, así tampoco nosotros podemos hacer el bien. Es imposible. Imposible, hermanos. En términos médicos, es imposible que alguien haga un trasplante de corazón por sí mismo. Es imposible que tú te quites tu corazón por sí mismo para ponerte otro en términos bíblicos, términos médicos, perdón.
Eso se puede, hoy en día la tecnología ha avanzado mucho, hoy en día se pueden hacer trasplantes de corazón, pero no se lo pueden hacer una persona por sí misma. Eso es en términos bíblicos, hermanos. Médicos, perdón. Y en términos bíblicos, todo ser humano necesita un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra condición es fatal. Nosotros podemos hacer el mal continuamente. Nuestro corazón hace el mal continuamente. Entonces, lo que necesitamos es un corazón nuevo. Si mantenemos este corazón perverso, este corazón pecaminoso, vamos a morir, hermanos, eternamente. No solo físicamente, sino que también vamos a morir espiritualmente. Y eso es lo peor, si mantenemos el corazón perverso que tenemos. Entonces, para hacer un trasplante de corazón, hablando médicamente, hermanos, se necesitan a los médicos más capaces, a los médicos más preparados para hacer ese trabajo. Pero en términos espirituales, hermanos, ningún médico humano puede hacer este trabajo. Ningún médico humano lo puede hacer. El único capaz de ponerte un corazón nuevo es Dios. Es el único, hermanos. Y esto es lo que sucede cuando nacemos de nuevo. Dios nos da un nuevo corazón. Lleva a cabo el trabajo del trasplante de corazón. Dios nos quita ese corazón perverso y nos pone un corazón limpio. Limpio. Vean lo que dice Ezequiel, hermanos. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27 dice, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pongan atención, versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Nota, hermano, en el versículo 26 dice que Dios nos dará un corazón nuevo. Se refiere a que nos dará una nueva naturaleza y que pondrá espíritu nuevo dentro de vosotros, dentro de nosotros. Entonces, el corazón nuevo y el espíritu nuevo nos van a llevar al versículo 27, a andar en sus estatutos y guardar sus preceptos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestro corazón viejo, contaminado, desea hacer el mal. Pero ahora Dios hace un trasplante de corazón, nos quita ese corazón malo y nos da un corazón nuevo, el cual va a andar en los estatutos y va a guardar los preceptos que Dios manda. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el trabajo que hace Dios en nosotros. Acompáñame ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios te da un corazón nuevo, te da nuevos deseos, nuevos anhelos, nueva disposición para la palabra de Dios y te da la capacidad para obedecer y para andar en sus caminos. Eso es lo que hace Dios en tu vida. Pero nota, hermano, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace este trabajo de trasplante? Acompáñame a Santiago 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Vean lo que dice. Él, de su voluntad,
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo hizo Dios este trasplante? Dice Santiago, nos hizo nacer por la palabra de verdad. La pregunta es, ¿cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra que nos hace nacer? Acompáñame a Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Dice así Efesios del capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, vean, habiendo oído la palabra de verdad, está usando el mismo término, están usando Santiago y Pablo el mismo término, la palabra de verdad, y dice Pablo, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Tenemos a una persona inconversa, fuera de Cristo, con un corazón lleno de pecado, oye el Evangelio y Dios en su misericordia le abre el entendimiento y esta persona entiende el Evangelio. Entiende que en la cruz murió Cristo y que Dios pagó el castigo que la persona merecía. Deja su pecado, cree en Cristo, cree que murió y resucitó al tercer día. Entonces Dios lo trata como si hubiera vivido una vida de obediencia, gracias al sacrificio en la cruz. Y en ese momento Dios le da un corazón nuevo. Hace el trasplante de corazón, hermanos. ¿Gracias a qué? Gracias a que oyó el Evangelio y creyó en él. Así Dios hace el trasplante de corazón, hermano. Así Dios te hace una criatura nueva por medio del Evangelio, creyendo el Evangelio, creyendo en Cristo. Hay una realidad, hermanos, y es que ciertamente Dios hace la obra en nosotros, por su voluntad, por su soberanía. Dios hace su obra en nosotros. Pero nota algo, hermanos. Quiero que notes algo que está ahí en Santiago, capítulo 4, versículo 8. Santiago, capítulo 4, versículo 8, dice así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores o incrédulos, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si te das cuenta, hermanos, aquí se está hablando de una responsabilidad del ser humano. Una vez que Dios te da un corazón nuevo, tienes que purificarlo, tienes que guardarlo por medio de la palabra de Dios. Obviamente, hermanos, no tendremos un corazón perfecto, un corazón sin pecado. Por supuesto que no hasta el día de la gloria, pero esto debe de ser una característica distintiva del verdadero cristiano, el que purifica su corazón. Así es como Dios le da un corazón nuevo a la persona pecadora, a la persona corrompida, por medio del Evangelio. Esta persona escucha el Evangelio, cree en Cristo, inmediatamente tiene un corazón nuevo, pero también tiene que purificar ese corazón. Se debe de esforzar para purificar ese corazón. Hechos 15, versículo 9 dice, Hechos 15, versículo 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por medio de la fe en Cristo, únicamente Dios nos dará un corazón limpio, purificará nuestros corazones. Entonces, hemos visto que el corazón es el deseo, es la voluntad, son los pensamientos, todo lo que somos en el interior, eso es el corazón, hermanos. Y Dios, a través del Evangelio, purifica
Da un corazón nuevo a los que viven en Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es tener un corazón nuevo. Dios nos da ese corazón cuando creemos, en Cristo Jesús. Pero ese corazón habla de nuestros deseos, de nuestra voluntad, de nuestro pensamiento, de todo lo que somos nosotros. Regresando a Mateo 5:8, hermanos. Regresando a Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, ¿qué es ser limpio de corazón, hermanos? Ser limpio de corazón es que tus pensamientos, decisiones, deseos, intenciones, conciencia, todo lo que eres tú, se conforme a lo que dice Dios en su palabra. Eso es tener pureza de corazón. Todo, hermanos, todos los pasajes que hemos visto para saber qué es el corazón, todo lo que hemos visto es algo interno. Nunca hemos visto algo externo, algo que tú tengas que hacer, no, hermanos. Todo fue algo interno. Todo trata de adentro, de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus deseos, de tu conciencia. Recuerda, hermanos, que esto y todas las demás bienaventuranzas son una manifestación de la gracia de Dios en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que tienes te da esas actitudes. Alguien puede decir, está bien, pero si yo doy todos mis pensamientos, si yo doy todos mis deseos, toda mi conciencia, todo lo que yo soy, lo conformo a la palabra de Dios, entonces voy a ser una persona desdichada, una persona triste, una persona que se aleja de todo para seguir esto. No, hermano. Claro que no es así. Ahí mismo dice en Mateo 5:8, bienaventurados, gozosos, satisfechos en gran manera. ¿Quiénes? Los que tienen el corazón limpio. No hay otra manera. ¿Cómo vas a vivir gozoso teniendo un corazón limpio? No hay más, hermanos, no hay más. Tampoco hay que pensar que lo de afuera no importa. Claro que importa, hermanos, pero primero debemos de limpiarlo de adentro para que el exterior quede también limpio, hermanos. Si no hacemos eso, nos vamos a convertir como los fariseos. Les voy a leer rápidamente unos pasajes para ver cómo eran los fariseos, que se encuentran en Mateo 23. Mateo 23, versículo 25, vean lo que dice. Mateo 23, 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Vean lo que dice. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia. ¿Se dan cuenta? Si limpias lo exterior, nada más, y no lo de adentro, entonces estás profesando una religión falsa. Estás haciéndote como un fariseo. Recuerden, hermanos, no solamente es el ritual externo, no solamente es eso. Es una realidad, hermanos. Si solo limpias lo de afuera sin cambiar lo de adentro, entonces estás caminando al infierno, como los fariseos. Los fariseos iban al infierno. Ahí mismo en el versículo 13 ve lo que dice. Versículo 13. Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Vean, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Se dan cuenta? No van a entrar. Ustedes no dejan entrar a los que están entrando, pero tampoco ustedes van a entrar al reino de los cielos. Versículo 15. Ahí mismo, versículo 15 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Se dan cuenta?
eran hijos del infierno. Estaban condenados eternamente para perdición, hermanos. Esta élite, estos hombres que se reconocían como únicos entre todos los seres humanos, estaban podridos por dentro, podridos. No sirve de nada lo de afuera, hermanos, si lo de adentro no hay un cambio y no hay un crecimiento espiritual. Aquí, hermanos, no importa si llevas muchos años en el cristianismo o pocos años en el cristianismo, tú y Dios saben qué es lo que realmente te gusta. Tú y Dios lo saben. Lo que eres en el interior es lo que eres en realidad. Eso es lo que eres. Si tu pecado te gusta más que todo lo demás, entonces no eres cristiano. Un verdadero creyente sí peca, un verdadero creyente sí le gusta lo de la carne, pero ahora tiene un nuevo corazón. Entonces va a anhelar conformarse a la palabra de Dios. Estará luchando contra sus deseos para agradar a Dios. Le duele cuando peca, porque su corazón ahora anhela la pureza. Esa es la verdadera conversión, hermanos. El incrédulo no lo va a hacer. Él se va a dejar llevar por su pecado sin poner ninguna resistencia, hermanos. Recuerda, no estamos hablando de perfección, porque esa nosotros la vamos a alcanzar en la gloria. David, hermanos, un hombre que pecó, como ya lo vimos, contra Dios por acostarse con una mujer casada. David reconoció su pecado como verdadero creyente. Y miren lo que escribió rápidamente en el Salmo 51:10. Salmo 51, versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, vean, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. David, hermanos, reconoció su pecado y sabía que necesitaba la ayuda de Dios. Así es todo verdadero creyente, busca un limpio corazón. Regresando a Mateo 5:8 dice, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta palabra ellos, como en las demás bienaventuranzas, es enfático y se traduce únicamente ellos. Solo los de limpio corazón van a tener un momento indescriptible, hermanos. ¿Cuál es ese momento? Dice el versículo, porque ellos verán a Dios. Únicamente los de limpio corazón verán a Dios. Solamente ellos, nadie más. Aquí, hermanos, no está hablando de que si ya tienes un limpio corazón y que vives en santidad, entonces vas a ver de manera física con tus propios ojos a Dios. No está hablando de eso. No está hablando de que tú vas a ver físicamente a Dios con tus propios ojos. Y esto nosotros lo sabemos, hermanos, por la misma Escritura. La misma Escritura dice que Dios es espíritu. Entonces, no podrá ser visto por ojos humanos físicos. Claro, hermanos, que en la Escritura, en el Antiguo Testamento relata que ha sido manifestado, pero a ciertas personas físicamente. Dios a ciertas personas se le presentó físicamente. Sin embargo, su naturaleza es espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere que el limpio de corazón verá a Dios? ¿A qué se refiere? En primer lugar, se refiere a verlo por medio de la fe. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? A que lo veremos por medio de las Escrituras gracias a la fe que tienes en Él. Vean lo que dice, acompáñame para entender esto, Hebreos 11:27. Hebreos capítulo 11, versículo 27, hablando de Moisés. Hebreos 11:27 dice, por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y vean, hermanos,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí está hablando de Moisés. Moisés se mantuvo firme sin que la ira del faraón le diera miedo. ¿Por qué? Por la fortaleza de la fe que le hacía ver a Dios. Su fe le hacía ver al invisible, hermanos, a Dios. Entonces, no estamos hablando de visiones, no estamos hablando de alucinaciones o de algo místico, no, hermanos. Como dice la palabra de Dios, que Dios está en todos lados y ya por eso tú lo vas a ver en todos los lugares, ya por eso lo vas a ver en tu silla, en tu tele, lo vas a ver, no sé, en todos lados, porque Dios está en todos lados. No, hermanos, no es así. Esa no es la idea. La idea es que lo crees, sabes que ahí está por la fe que tienes en la palabra de Dios. Esa es la idea, hermanos. Que por medio de la fe sabes que está Dios, sabes que puedes ver a Dios por medio de la fe. Entonces, en primer lugar, veremos a Dios por medio de la fe. Y en segundo lugar, lo veremos en la gloria, cuando tengamos cuerpos glorificados. Ve lo que dice Apocalipsis 22, versículo 3 al 4. Apocalipsis 22, 3 al 4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Vean versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Aquí estamos en la gloria, hermanos. Entonces, el creyente ve a Dios ahora, en el tiempo presente, por medio de la fe. Y eventualmente, en un futuro, lo vamos a ver literalmente por medio de la gloria. Por medio de la gloria, hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto realidad en nuestras vidas? Ya vimos que por medio de un corazón limpio, de un nacimiento nuevo. Pero, ¿qué pasa con la práctica? ¿Qué pasa con lo que hacemos diario como creyentes? ¿Cómo cultivamos la pureza de corazón, hermanos? Bueno, si tú no eres cristiano, lo primero que tienes que hacer es creer en Cristo para poder cultivar un corazón limpio, un corazón nuevo. Si tú eres cristiano, tienes que estudiar la palabra. Pero no solo es estudiarla, hermano, sino que la estudias y la cultivas, la obedeces en tu interior. En otras palabras, la estudias para entenderla, pero también la estudias para atacar tu pecado en lo interior. La idea es no ser un fariseo, hermanos. No solo te fijes en la mentira, sino que también vas a la intención, al por qué miento, por qué lo hago, cuáles son los motivos de mi mentira. Esa es la idea, hermanos. Así tú vas a cultivar un corazón limpio. Vas a la esencia, al problema verdadero, y lo corriges confesando tu pecado y obedeciendo a la palabra de Dios. Así vas a cultivar un corazón limpio. La idea, hermanos, es atacar tu pecado en lo interior. Ahí donde solo tú y Dios lo ven, donde solo tú y Dios saben lo que verdaderamente está pasando. Entonces, a esto se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gozosos los que guardan mi palabra en su mente, en sus deseos, en sus intenciones, en sus pensamientos, en su conciencia, en todo lo que es Él, porque ellos verán a Dios. Si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio veremos que los de limpio corazón también son pacificadores, de acuerdo al versículo 9. Dios te bendiga, hermanos.